Bien, le agradecemos a Martín entonces por este panorama. Hay que estar bien atento a las novedades que surjan esta tardecita, noche entonces, por parte de la Torre Ejecutiva. Ahora vamos a otro de los temas destacados de estas horas. Un grupo de científicos que está trabajando de manera conjunta de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur anunció en la jornada de ayer que se detectó en Uruguay la variante P1, esta que se originó en Brasil, concretamente en la zona de Manaos, y que tiene algunas características que hacen que cambien las reglas de juego a nivel de la pandemia, de la expansión de la pandemia. Vamos a tratar de entender qué es lo que significa. Concretamente, el hallazgo que realizaron los científicos es de que esta presencia de esta nueva cepa se detectó en 7 departamentos: Artigas, Montevideo, San José, Rocha, Canelones, Río Negro y Salto. En esos departamentos entonces hay confirmación que estuvo circulando esta cepa. Vamos a ver a continuación cómo lo contaban este hallazgo algunos de los científicos responsables entonces de esta investigación, Pilar Moreno y Gregorio Iraola. Se recibieron 175 muestras provenientes del Hospital Americano y del CENUR Salto, provenientes de diferentes departamentos de nuestro país, a los cuales se procedió a hacer el screening con esta nueva técnica de qPCR que nos permite detectar las variantes. Una vez realizado el screening, pudimos determinar que en 24 de esas 175 muestras veíamos la posibilidad de que existiera la cepa que estuviera en esas muestras fuera una variante. Confirmamos en todos los casos que se trataba de la variante P1. Eso nos da aproximadamente un 15% de muestras detectadas como P1 sobre el total de 175 muestras que analizamos. Bien, y recordemos que días atrás, tanto el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como uno de los referentes del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, habían manifestado su preocupación por la posibilidad de que a través de la frontera ingresara esta nueva cepa que entienden, trae algunas características diferentes al crecimiento de la pandemia en Uruguay. Lo que entienden los científicos, y esto lo explican a continuación, es que hay circulación ya de manera comunitaria de esta nueva cepa P1. El hecho de haber detectado esta variante en muestras provenientes de varios departamentos, por más que no tenemos todavía el análisis de los vínculos epidemiológicos de esos casos, hace pensar que hay una circulación comunitaria de esa variante, o sea que no se tratan de casos aislados. Bien, y lo que les propongo a continuación es repasar qué sabemos hasta ahora sobre esta variante P1, por qué genera preocupación en las autoridades y hasta puede hacer que sea determinante para un cambio en las medidas. Lo que sabemos en primer lugar es que es más contagiosa. Los datos sugieren que la cepa podría ser entre 2 y 2,5 veces más transmisible. No quiere decir que sea más letal, pero sí quiere decir que más gente se va a contagiar y por tanto más gente se le va a complicar su situación. Y atención a esto también, porque en el segundo punto las personas pueden reinfectarse con esta variante. Personas que tuvieron COVID-19 de manera tradicional o con la otra cepa anterior, con esta cepa P1 se han dado entonces reinfecciones. Vamos a ver entonces a continuación lo que decía Moratorio, otro de los científicos, Gonzalo Moratorio, que ha estado a cargo de toda esta investigación sobre este tema. Básicamente hay 3 aspectos biológicos. Uno, porque la variante de alguna manera puede producir más virus. 2, porque la variante necesita menos partículas infecciosas para infectar a una persona, o sea que con menos dosis puedo infectar a una persona que otras estirpes. Y 3, porque la variante puede prolongar el tiempo de infección en la persona del hospedero y por lo tanto esa persona puede contagiar a más personas.
Bien, pero entre tanta noticia preocupante hay algunas que son alentadoras, por ejemplo, que tienen que ver con la vacunación que se está desarrollando en Uruguay. Carlos Battiani, que es el presidente del Instituto Pasteur, reafirmó en esta presentación que se realizó que hay indicios suficientes para pensar que la vacuna de Sinovac que se está administrando en Uruguay es efectiva contra esta cepa P1, esto de acuerdo a investigaciones, a estudios que se realizaron en Brasil, concretamente en Manaus, que es donde la ciudad más afectada. Ahora bien, también hay algunos otros indicios diferentes respecto a AstraZeneca y a Pfizer. Pfizer ya se está administrando en Uruguay, AstraZeneca todavía no. Bueno, lo que se detectó es una disminución de su eficiencia. Recordemos que Pfizer tiene una eficiencia que es bastante más alta que la de Sinovac, bueno, pero con esta variante tendría una disminución. Los científicos consideran que, bueno, que este hallazgo de esta nueva variante es determinante entonces a la hora de tomar medidas. Concretamente, Gonzalo Moratorio y Rodney Colina lo que consideraron y lo que dijeron en esta conferencia de ayer es que es determinante a la hora de tomar definiciones, porque esto es un problema real para la situación del país y debe ser considerada entonces de manera central por el gobierno. Vamos a ver parte de lo que se decía en la conferencia de ayer. Decir que este 15% de muestras diseminadas en distintos departamentos de la variante P1 es un aspecto a tener en cuenta. Ya no es más una variable, es un hecho. Y medidas posiblemente deban ser consideradas en torno o poniendo de centro a nuevos actores que, como dije anteriormente, pueden cambiar la dinámica de la epidemia en nuestro país. Es un hallazgo muy importante, es un hallazgo que genera un problema real al Uruguay. En Brasil esta cepa suplantó a las demás cepas existentes, a las demás variantes existentes, y está compitiendo con esta otra que encontramos en Rocha, la 484. Es un problema de cantidad, de números, es un problema de ascenso abismal en el número de contagios, porque el virus se va adaptando biológicamente a nuestra especie y va generando una mayor capacidad de transmisión. Bueno, bien, y a todo esto se suma la preocupación respecto a qué pasa con los CTIs, porque 2.700 casos prácticamente en la jornada de ayer y la ahora la reafirmación de que hay una cepa que es más contagiosa en nuestro país. Bueno, todo esto llevó a pensar a los científicos que las próximas 2 semanas van a estar absolutamente determinadas entonces por lo que pase con los contagios y el hallazgo de esta cepa tiene mucho que ver con eso. Vamos a ver lo que decían al respecto. Las próximas 2 semanas de ocupación de los CTIs van a estar determinadas por lo que pasó en estos últimos días, pero la llegada de la variante P1 es un problema serio para el aumento de camas en CTI y vamos a tener que tomar medidas acordes para poder disminuir la velocidad de ingreso de pacientes a CTI. Bueno, bien, esta preocupación recuerden que está asociada también con la de la Sociedad de Médicos Intensivistas, que decía que en 2 semanas, si no cambia la pisada, entonces se podría llegar a un escenario de saturación de los CTI. Pero esta mirada es bastante matizada por el ministro Daniel Salinas, que en la jornada de ayer lo que dijo fue que esto es una eventualidad, pero que no se va a llegar a un escenario de saturación porque se van antes a tomar medidas. Hay capacidad de reacción y de propuesta entonces para incrementar la capacidad de los CTIs. Hay que ver hasta cuándo el gobierno tiene capacidad de seguir incrementando la capacidad de los CTIs si esto continúa en ascenso. Lo cierto es que hay que estar atentos a lo que suceda esta noche, a los anuncios que se realicen esta noche, donde también seguramente hayan anuncios vinculados a la capacidad de los CTIs. Hasta acá entonces este repaso sobre lo que hay que saber más importante de esta variante P1. Nosotros ahora hacemos una tanda y ya seguimos con más.